Bienvenidos a Música para Divertirse, a este curso que se llama Aprendiendo Guitarra desde Cero. Llevamos ya la tercera unidad y vamos aprendiendo muchas cosas. Recordamos el objetivo de este curso. Nosotros empecé a dar clases con la pandemia con el objeto de hacer un curso sistemático para que la gente que lo vaya siguiendo pueda ir comprendiendo el funcionamiento de la guitarra a la vez que desarrolla las habilidades necesarias para poder ir haciendo música con este precioso instrumento. Lo último que vimos fue las escalas en terceras. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero hoy vamos a hacer una especie de repaso general para que podamos tener una visión más integradora de todo lo que vimos hasta el momento para nuestra guitarra. Pero antes vamos a la presentación. Entre todo lo que aprendimos tips para mejorar nuestra manera de estudiar, aprendimos tips que nos enseñaron a poner la mano en la guitarra. Recordamos, esta mano siempre ataca como si viniese de acá, esta se cuelga, mano de mono, cerrada. Tenemos que dejarnos las uñas largas de la mano izquierda y las uñas cortas de la mano derecha y las uñas cortas de la mano izquierda, porque si no, cuando apoyamos, apoya la uña. Si yo puedo hacer este ruido, lo voy a hacer acá, tengo las uñas largas. Si mi sonido es así, tengo las uñas cortas. Como verán, tengo las uñas largas. Particularmente yo soy compositor de música y toco el piano, la guitarra, el bandoneón, y no me cuido tanto las uñas como un guitarrista, pero ustedes que son guitarristas deben hacerlo. ¿Qué pasa en la guitarra? En la guitarra las notas están escondidas porque cada uno de estos trastes, a medida que yo los voy presionando, voy subiendo la distancia menor que hay en nuestra escala, que se llama semitono. Es decir, que entre cada nota tengo un semitono. Casi, si estuviéramos tocando el violín, que es un instrumento no temperado, es decir, que no tiene traste, por lo tanto la diferencia entre una nota y la otra puede ser infinita, tenemos que aprender a afinar y aprender las distancias de otra manera. Pero acá tenemos justo el medio tono, es decir, que yo piso el primer traste y estoy a medio tono del segundo traste. ¿De acuerdo? Dentro de eso sabemos que la estructura de nuestra escala es, partiendo desde el do, ¿verdad? Do. Nosotros tenemos escondidas las notas en nuestra escala, ¿verdad? Do, re, mi. Como el mi termina en mi, la distancia ya no es de un tono como veníamos haciendo acá, un tono, sino de medio tono. Fa, sol, la, si. Otra vez saltos grandes, es decir, de tres trastes de un tono, pero como el si termina en i, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Por supuesto, estoy tocando la escala de do porque la empecé en do, pero si la empiezo en si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, suena igual, medio tono más bajo. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo la misma estructura. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto es la maravillosa estructura paralela de la guitarra que nos permite transportar cosas solamente sabiendo las distancias. No pasa en todos los instrumentos. Perfecto, no hace falta que toque en una sola cuerda, salvo que no tenga cuerdas en la guitarra. Vamos a tocar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Teníamos la escala de do. Dedos índice y mayor como si estuviéramos caminando. Do, re, mi, ¿de acuerdo? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seguimos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Podríamos seguir. Do, re, mi, fa, sol, la. La última nota de mi guitarra es el si. El do lo tendremos que fabricar artificialmente. Y también habíamos aprendido el do, si, la, sol, fa, mi. Toda la escala la podemos tocar desde el mi hasta el último si ahí. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa,
Diviértanse, que el instrumento sea parte de vosotros mismos. Una vez que sabemos la escala mayor de Do, aprendimos la escala menor, que tiene exactamente las mismas notas, pero en vez de empezar en Do, empiezan la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. De manera ascendente y descendente. También aprendimos las escalas en terceras, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Hasta ese la. Pero no aprendimos más que la segunda, la primera y la tercera cuerda. Segunda con tercera y primera con segunda. Bien, y también aprendimos a tocar arpegios. Con el primer tema, y también lo podemos aplicar a las terceras. Muy bien, todo eso es lo que aprendimos hasta el momento en cuanto al manejo del diapasón. También aprendimos algunos acordes cuando nosotros hacíamos fa, re, mi y pusimos este si y este mi. Ese es el acorde de mi menor. ¿Por qué no empezamos aprendiendo los acordes? Porque los acordes, cuando yo toco una canción, son estáticos y no me ayudan a mover los dedos. En vez de acá, estamos aprendiendo a mover los dedos. Y también aprendimos este ejercicio, que es el tip número 5 de la posición de las manos. Recordamos, tenemos que vernos siempre la palma de la mano, el pulgar es un auxiliar, nada de poner el pulgar acá y tocar con los tendones cerrados. En cuanto a esta mano, si tenemos que hacer un arpegio de 3 notas o de 2, usamos 2 o 3 dedos. Y el pulgar es en mi menor. Bueno, continuaremos avanzando en la guitarra, pero ¿qué quiero que hagan esta semana? Quiero que combinen escalas normales con terceras y con arpegios. Por ejemplo, que agarren este arpegio, esta escala de tercera, hagan un par de arpegios y lo combinen con partes de la escala. Diviértase con la guitarra. Yo estoy tocando el la y el si y puedo usar 2 dedos o puedo arrastrar el dedo. Les dejo este trabajo, a ver quién se anima a publicar el primer video. De momento no sé cómo andan las terceras, tampoco sé los nuevos que están entrando, no me están colgando con los videos con las lecciones, así que no puedo corregirlos. Si ustedes los cuelgan, con gusto los corregiré. Nos vemos el próximo jueves. Que disfruten de la música, que se diviertan con ella y a jugar con la guitarra, a integrar todo lo que hemos aprendido cuando tocamos las canciones. Y prometo que con esto me voy. Por ejemplo, cuando aprendimos a tocar Let It Be, le apliqué las terceras y queda fantástico. Nada, diviértase. Nos vemos la semana que viene. Buena semana.